expertos, especialistas, para, para reflexionar y analizar los principales desafíos jurídicos que surgen en torno a las obras públicas. De igual manera, agradecemos profundamente la participación de nuestros distinguidos panelistas, así como la presencia de todos los asistentes que hoy nos acompañan en este importante evento. A continuación, me permito presentar a quien tendrá a cargo la moderación del presente conversatorio, el doctor Osmar Naquiche. Abogado por la Universidad de Piura con mención sobresaliente, maestro en solución de conflictos por la Universidad San Martín de Porres, especialista en mecanismos alternativos de resolución de conflictos por la Universidad de Salamanca, USAL, España. Especialista en arbitraje y contrataciones del Estado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de posgrado en American University Washington College of Law en Estados Unidos y la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Ha sido docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú y es socio fundador del estudio Naquiche Abogados, asesor de distintos contratistas y funcionarios del Estado. Doctor Osmar, es un honor contar con su participación en este importante evento. Le cedemos el uso de la palabra para que pueda dar inicio a la moderación del conversatorio. Muchas gracias, Georgina, y muy buenos días a todos. Quisiera empezar diciendo pues que las grandes obras públicas suelen representar progreso, desarrollo e integración. Sin embargo, también pueden convertirse en escenarios complejos de controversias técnicas, económicas y jurídicas. En ese contexto, el arbitraje ha pasado de ser un mecanismo alternativo a convertirse en uno de los protagonistas centrales de la infraestructura pública contemporánea. Y hoy nos reúne un tema particularmente relevante, la batalla legal de las obras públicas, el rol del arbitraje en los grandes conflictos de infraestructura. Y el título no podría ser más preciso porque muchas veces estas controversias implican verdaderas batallas de interpretación contractual, de distribución de riesgos, de tiempo, entre otros. A nombre de todos los doctores de la mesa que tengo el honor de moderar, quiero agradecer profundamente la presencia de todos ustedes, especialmente de quienes nos acompañan desde otros países. Este carácter internacional convierte el conversatorio en una excelente oportunidad para contrastar experiencias y perspectivas. Esperamos que esta sea una conversación pues abierta, rigurosa y enriquecedora para todos. Y sin mayor preámbulo, empezamos este conversatorio. Voy a presentar a cada uno de los panelistas a continuación. En primer lugar, quisiera presentar a la doctora María Ofelia, quien es Senior Consultant para el área de gestión de conflictos, arbitrajes y dispute boards en un despacho peruano especializado en derecho de la construcción con práctica en distintos países de América Latina. Ex asociada senior de proyectos y construcción de un despacho internacional en Chile, es directora regional de AER y litigios de un despacho full service para toda Centroamérica, especialista en arbitrajes de alta complejidad con más de 9 años de trayectoria centrada en el sector de construcción e infraestructura. Tiene un profundo conocimiento del derecho con una visión estratégica regional. Ya participado en litigios complejos asociados a defectos seriales en parques eólicos, proyectos de energía solar, túneles, defensas ribereñas, entre otros. Eh, por otro lado, también vamos a tener la participación de la doctora Cintia Arango, quien es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la maestría de Derecho Procesal por la Universidad de San Martín de Porres. Cuenta con especializaciones en Derecho Administrativo por la Universidad de San, en Contratación Pública por la Universidad de Lima, en Arbitraje de las Contrataciones con el Estado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y en Derecho a la Construcción por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ciencia de 7 años en la gestión de contratos públicos, de obras, servicios y bienes, así como el diseño de estrategias en el marco de negociación y solución de controversias, principalmente en arbitrajes contra el Estado. Finalmente, brinda asesoría en procesos contenciosos administrativos, así como procedimientos vinculados a contratos públicos. Y finalmente, contamos con la participación del doctor Rodrigo Urrutia, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una maestría en arbitraje internacional por la Universidad de Nueva York. Ha sido
abogado visitante en la oficina de Londres de la firma Wilmer Hale, de 15 años de experiencia en arbitraje comercial y arbitraje en construcción. Actualmente se desempeña como socio a cargo de la práctica de arbitraje en campos árbitro y estructura. Entonces, la primera pregunta que voy a realizar va dirigida para la, ¿no? Y va a tratar de eh, tratar sobre este tema de los beneficios del arbitraje como mecanismo de resolución de controversias, ¿no? Entonces, la siguiente, doctora María Ofelia, ¿cómo logra el arbitraje de ser un mecanismo especializado y eficiente para la resolución de disputas técnicas en megaproyectos de infraestructura cuando la percepción pública, tras escándalos como el de Odebrecht, puede percibirlo erróneamente como un sistema para evadir la justicia ordinaria? Hola, buenos días con todos. Es un gusto compartir este espacio. Bueno, antes de responder esta pregunta, creo que es importante hacer un recorrido por la evolución del arbitraje en el Perú. Sabemos que desde 1998, con la promulgación de la Ley 26.850, el Perú adoptó el arbitraje como forma obligatoria de resolución de conflictos. Y si nosotros tuviésemos que entrar en la mente del legislador y tratar de entender por qué adoptó este mecanismo sui generis en la región en ese momento, tendríamos que hablar de tres factores. En primer lugar, la ineficiencia del Poder Judicial. Por otro lado, la especialización y finalmente la neutralidad y la despolitización. Me explico sobre cada uno de estos. Con relación al primer punto, la ineficiencia del Poder Judicial, sabemos que es un vicio en toda América Latina, que el Poder Judicial tiene mora judicial. Pero además de esto, la corrupción es un vicio que se encuentra en las entrañas del Poder Judicial. En este sentido, eh, un proceso judicial en el Perú puede tomar entre 7 a 10 años para ser resuelto, lo cual en obra pública resulta absolutamente impresentable. Versus el arbitraje, que te permite, entre otras cosas, resolver un conflicto entre 1 o 2 años y que finalmente permite liquidar y cerrar el proyecto muchísimo más rápido. Con relación a la especialización, sabemos que los jueces tienden a ser generalistas frente al arbitraje que te permite, entre otras cosas, nominar dentro del tribunal arbitral a especialistas o abogados, especialistas en construcción o bien ingenieros. Con relación a la neutralidad y la despolitización, existen temores fundados o no de que el Poder Judicial podría ceder ante cuestiones políticas, pero además es posible de que exista algún sesgo estatista con relación a las resoluciones que podría emitir. Por lo tanto, el arbitraje se presenta como un terreno neutral para los inversionistas. ¿Podrían pasar las demás diapositivas, por favor? En la siguiente. Ya, en este sentido, es súper importante y creo que existe un antes de Odebrecht y un después de Odebrecht. Y esto surge por motivo que el doctor Nakiche lo ha mencionado. El tema de Odebrecht fue no solamente un quiebre político, porque se vieron involucrados distintos países, sino que también implicó una fractura y un atentado quirúrgico a la confianza en el arbitraje. Pueden seguir con la otra diapositiva, por favor. Básicamente, lo que experimentó el Perú fue un quiebre total a la confianza en el arbitraje. ¿Y por qué? Según las investigaciones que se realizaron a través del Ministerio Público, se determinaron la existencia de 41 arbitrajes iniciados por Odebrecht. Y según la revisión de distintos medios, se puede confirmar que fueron 34 o 35 fallos a favor de esto. Pero una de las cosas más interesantes que sucedió es que existía toda una red de cabecera de árbitros que estaban básicamente liderados por un solo árbitro. Y esto explicó la estructura de empresas offshore mediante las cuales se realizaban pagos.
Pero además, ¿qué significó esto? Significó que se utilizó este mecanismo a través de los laudos para realizar compensaciones y pagos de sobrecostos que de otra manera, a través de las instituciones administrativas o bien la Contraloría, esto no habría pasado. Pero además reveló una cosa súper importante, y es que habían puntos del arbitraje que no. Doctora Ofelia, parece que se le ha ido el audio. Sí, ya, listo. Sí, la forma en que tenían que tasar los honorarios de los árbitros. Y hay un caso muy emblemático asociado al doctor Cantuarias, sobre lo cual me voy a referir más adelante. ¿Puede pasar, por favor, la otra diapositiva? Si nosotros revisamos las distintas revistas internacionales de arbitraje, los ojos estaban puestos en el Perú. Efectivamente, se realizaron 19, hubo persecución en 14 árbitros peruanos. Puedes pasar la siguiente. ¿Y cuál fue la reacción de, de las instituciones y del Estado frente a este fenómeno? Bueno, en el año 2020 se entra en vigencia el decreto 020-2020, decreto por todas las críticas que tuvo, entre ellos el carácter proteccionista. Sabemos que el arbitraje no tiene que estar pensado para proteger a una parte, sin embargo, esto sucedió y las críticas no se hicieron esperar claramente. Además, tenemos que tomar en consideración que la reforma a la ley de contrataciones del Estado, sino a la ley de arbitraje, lo cual hasta cierto punto representaba una dicotomía en la forma de que integrar una ley con la otra. Y por otra parte, se determinaron contracautelas que hasta cierto punto, al momento de pedir medidas cautelares, resultar excesivamente desproporcionales. Pues, diapositiva, por favor. En este sentido, ahora es la radiografía que tenemos en este momento en relación con la infraestructura pública. Según el último reporte de Contraloría, existen más de 2.400 proyectos paralizados. Y esto es a nivel de gobiernos locales, principalmente en el Cusco, lo que implica que existen distintos sectores que se han afectado: el transporte, la vivienda y la agricultura. Podés seguir más diapositiva. Y finalmente, para poder contestar y llegar a la respuesta de la pregunta que ha planteado el doctor Osmar, conversando con colegas, ellos me decían de que el arbitraje tiene motivos perversos. Mi posición y lo que yo creo es que la resolución eficiente de las controversias es una necesidad del Estado. Pueden seguir adelante. Ya, nuevamente el Perú ha sido noticia en el mundo. En los reportes de ICC, en los distintos blogs de arbitraje, se puede ver cómo el Perú nuevamente, post-Odebrecht, está tratando de hacer las cosas. Pueden seguir con la diapositiva. En este sentido, para responder en concreto a la pregunta, ¿cómo puede mantenerse vigente y cómo puede cambiar esta percepción del público? Creo que hay dos palabras claves. El primero es el fomento institucional y la transparencia. Si nosotros revisamos la ley 32.059, que se encuentra vigente desde 90 días después de la aprobación del reglamento, que sucedió el 22 de enero del 2025, existen 4 pilares básicos. Estos pilares básicos tienen que ver con la institucionalización, la transparencia, la especialidad y la prevención y la eficiencia. Pueden pasar así. Pero ¿de qué se trata esto? Estos filtros de idoneidad están en distintos aspectos. Por un lado, tenemos cómo se van a regular el registro de las instituciones arbitrales. Y por otro lado, cómo se van a regular las acreditaciones de cada uno de estos árbitros. Por un lado, estamos hablando que en los casos de los arbitrajes con árbitros para los presidentes y los árbitros únicos, se establecen requisitos bastante altos, en el sentido que hay que estar
especializado en derecho administrativo, contrataciones y demostrar experiencia en este sentido. Y además, por supuesto, el asunto del cero conflicto de interés. Por otra parte, la transparencia como antídoto. ¿Y qué es lo que pasa? A través del PLADICOP se pretende que todas estas resoluciones sean publicadas, es decir, el ojo ciudadano va a estar sobre lo que está sucediendo en el arbitraje. Y finalmente, ya tenemos la experiencia que post-Odebrecht, la CCL promovió, o más bien introdujo el faro de transparencia. Y el faro de transparencia te permite claramente entrar y verificar quiénes son estos árbitros, cuántos procesos tienen y cuántas veces han sido nominados por la institución. Pueden seguir adelante. Ahora, con relación al arbitraje institucional y ad hoc y con la eficiencia preventiva. En relación con el arbitraje ad hoc, sabemos que incluso antes de la ley 30.225, más del 70% de los arbitrajes eran ad hoc. Sin embargo, en este momento, nuevamente, se trata de regularizar cuáles son los procesos que pueden ser objeto de arbitraje ad hoc. Y la premisa es mayor complejidad, mayor cuantía. La regla general es arbitraje administrado. Por otra parte, evidentemente, las instituciones arbitrales tienen que estar inscritas en el regajo y dependiendo de estas cuantías que superen las 2.000 UIT, exigen por una parte que tengan la exigencia de ISO antisoborno y además los temas de calidad. Con relación a la eficiencia preventiva, las JRE pasaron a ser la JPRD, que significa que el arbitraje ya no va a trabajar solo, sino de la mano con este mecanismo, que este mecanismo busca precisamente evitar la paralización de las horas. Pueden seguir adelante. Y en definitiva, creo que pese a la percepción que pueden tener tal vez a nivel local y a forma de conclusión, pienso que el arbitraje en el Perú, en especialmente con todos sus vicios, incluso tiene sus bondades. Y es porque en algunos países, aunque parezca impensable, hoy en día no es posible llevar ante la justicia ordinaria un proceso en contra del Estado. Doctor. Ok, muchas gracias, estimada María Ofelia. Sí, pues el tema de Odebrecht y sus efectos, pues hasta el día de hoy pagamos las consecuencias, ¿no? Todos los que estamos involucrados en el tema arbitral. Y es un tema que siempre, en cualquier tipo de conversatorio, siempre es bastante apasionante. Y esto me lleva pues a la segunda pregunta que le tengo preparada, ¿no? Y es la siguiente. ¿De qué manera la adopción de normas de soft law, como las directrices de la IVA, reduce pues la fragmentación de estándares éticos en un mercado como el peruano? Ya adelantado un poco la respuesta a esta pregunta. Vemos que el fenómeno Canepa implica una nominación en 17 arbitrajes, repetido en distintos procesos arbitrales. Utilizar estándares como las directrices de la IVA sobre conflictos de intereses en el arbitraje internacional implica integridad y evitar la fragmentación institucional. En este momento, la ley lo que prevé es que exista un código de ética, que de hecho existe, aplicable por los arbitrajes ad hoc, pero cada una de las instituciones arbitrales tiene su propio código de ética. En este sentido, al adoptar un mecanismo como los de los reglamentos de la IVA, implicaría de que vamos a tener un solo criterio, un uniforme, evitar sesgos que podrían ser evidentemente subjetivos. Pueden seguir con la siguiente lámina. Ahora, que nos dejó de aprendizaje y que es muy tangible el tema del abogado Cantuarias. En primer lugar, como comenté antes, un claro error o desconocimiento en relación a qué es lo que se puede o cuál es el estándar de lo que se puede o no se puede hacer en el arbitraje. En este sentido, tanto la IVA como el Club Español Iberoamericano de Arbitraje y árbitros de mucho renombre
actuaciones del Ministerio Público, específicamente en el caso con tareas comunicación incorrecta. Pueden seguir la siguiente. ¿Y por qué la siguiente? ¿Y por qué? Porque uno de los temas que ha imputado al Ministerio Público fue la comunicación que hubo entre los árbitros y las conferencias que hubo entre los árbitros y las partes. Si nosotros nos remitiéramos a revisar lo que establecen las reglas de la IVA, esto estaría claramente en un listado verde. Y ojo de que estos puntos no son exhaustivos, pero podríamos claramente ver que encaja o estaría dentro del supuesto del listado verde. Pueden seguir el... Ahora, como dije antes, ¿qué es lo que buscaríamos a través de la implementación de las directrices de la IVA? La unificación de los criterios, que reemplazaríamos toda la fragmentación que existe hasta ahora. Valida las prácticas. Existen suficientes criterios doctrinarios, aplicaciones, sobre todo en el arbitraje de inversiones, que también utiliza las reglas de la IVA, que nos dan un norte de cómo deberíamos o cómo se podrían plantear estas recusaciones, evitando de esta manera recusaciones que no tienen ningún tipo de fundamento y lo único que hacen es entorpecer el procedimiento. Y por otra parte, mitiga la discrecionalidad, limita el poder de las autoridades. Ahora, los criterios que establecen estas reglas de la IVA tienen dos puntos o ejes. ¿Qué es lo que percibe el árbitro y qué es lo que la sociedad percibe? Cuando un árbitro hace una autodeclaración de buena fe, pueden seguir el siguiente, existe primero una percepción de que si efectivamente existe algún hecho o circunstancia que puede generar dudas sobre la imparcialidad o la independencia del árbitro. Será un árbitro que ha estado como Canepa en 17 arbitrajes capaz de decir de que no debe revelarlo o que no existe un sesgo o que no existe independencia o que no existe imparcialidad. Pueden seguir con el siguiente criterio, el anterior. Entonces, esto se resuelve de una forma bastante estándar. Y en las reglas de la IVA, en la regla general número 2, lo indica cómo debemos considerar una duda justificada. Una tercera persona con buen juicio y conocimiento llega a la conclusión probable que el árbitro puede verse influido por factores distintos al fondo del caso presentado. Puede ser consciente. En este sentido, si nosotros revisamos el contexto de lo que sucedió en el caso Odebrecht, podremos e incluso lo que sigue sucediendo en algunas obras o lo que sucede normalmente en algunos países también, podríamos ver que muchas de estas instancias se encuentran en el listado naranja. ¿Y qué significa esto? El deber de revelación de los 3 años porque ha sido nombrado por la misma parte, o el deber de revelación porque ha sido nombrado dentro de los mismos 3 años por el mismo despacho, o el deber de revelación porque ha actuado en otros asuntos relacionados que involucra a las mismas partes. Pueden seguir, por favor. ¿Y qué es lo que pasa con los nombramientos múltiples? ¿Hasta qué punto debemos analizar que esto representa una dependencia económica del árbitro y hasta cierto punto siente una lealtad profesional porque es esta parte o es este despacho de abogados que lo nombra recurrentemente? Es capaz también, cuando ha sido nombrado varias veces en procesos relacionados, de mantener objetividad y no tener un sesgo de afiliación. Y voy a ir un poco más allá. Los grupos de árbitros que coinciden normalmente de entre los mismos paneles arbitrales, la dinámica del grupo. Pueden seguir con el siguiente. En este sentido, me parece que las normas de la IVA permiten la predictibilidad, la seguridad jurídica y criterios objetivos que ya han sido probados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ofelia, por sus aportes. De hecho sumamente interesantes, ¿no? No solamente en el sentido de cuál es la implicancia que tienen las normas internacionales, sino también, como usted lo mencionó, ¿no? La percepción, ¿no? Una cosa es lo que realmente
piensa o siente el árbitro y otra cosa es la percepción de terceros. Y qué interesante, sobre todo, una percepción internacional sobre la situación peruana eh, con ocasión de su participación. Muchas gracias por su participación, doctora Ofelia. Muy agradecidos nosotros. Entonces, pero vayamos entonces a la situación actual del arbitraje, ¿no? Y hay algo que no podemos soslayar y es el arbitraje de emergencia. Y para tratar sobre el arbitraje de emergencia, pues contamos con la participación del doctor Rodrigo, ¿no? Urrutia. Y la siguiente pregunta, doctor Rodrigo, por favor. ¿En qué contexto es posible acudir a un procedimiento para que se cumpla la decisión de un DAP? Muchas gracias, Osmar. Antes de empezar, quiero empezar por saludar a Georgina y Elvira y agradecerle al Centro de Arbitraje de Personas por la invitación. También, obviamente, saludar a las dos fabulosas abogadas con las que comparto este panel y también, por último y no menos importante, saludar a todos los asistentes que nos acompañan hoy en un horario bastante temprano. Es un día de semana, generalmente andamos ocupados y para acompañarnos y conversar de esto que tanto nos gusta, es algo que uno tiene que agradecer y valorar. Entonces también muchas gracias a ustedes y muy buenos días a todos. Para aterrizar en la pregunta, sí, esta es una pregunta en donde el contexto es muy importante, ¿no? Como sabemos, existen contratos en sus cláusulas de solución de controversias. Esta figura, digamos, escalonada o dual, en donde de surgir, primero tenemos que acudir a un DAP para que el DAP resuelva y eventualmente, luego de concluir el contrato y si es que surgiera unidad con la decisión del DAP, podemos ir a un arbitraje. Y como sabemos, el DAP se instala y funciona durante la vigencia del contrato, que emite decisiones cuando alguna de las partes somete una. Y aquí entra un punto que es muy importante, ¿no? Y es que las decisiones del DAP, como sabemos, son vinculantes porque se tienen que cumplir de inmediato, a pesar de que tienen una segunda característica muy importante, que es que no son definitivas. Sabemos que lo que dice el DAP se tiene que cumplir, pero no necesariamente es final. Esto se puede volver a discutir más adelante en un arbitraje. Entonces, uno de los pilares de este mecanismo de solución de controversias, es uno de los pilares, sobre todo en contratos como los contratos FIDI con NEC. Hoy vemos muchos contratos NEC para defensas ribereñas, por ejemplo, para hospitales y para escuelas. Este, Contemplan pues que las decisiones del DAP se tienen que cumplir de inmediato. Es parte esencial de este mecanismo o esta modalidad contractual. No basta con que el DAP resuelva. Lo ideal es que se cumpla. Entonces, ¿qué pasa cuando se emite una decisión y esta decisión no se cumple? Entonces, como verán, este es un contexto bien puntual y específico. No es el arbitraje de emergencia pensado como medida cautelar. Es un arbitraje muy particular, muy puntual, en un contexto en donde, habiendo ya sometido una controversia a la decisión del DAP, habiendo sido esta controversia ya resuelta, estando el contrato vigente, esa decisión no se cumple, ¿no? Sabemos que cuando una decisión del DAP no se cumple, una de las opciones que tiene la parte afectada con el incumplimiento es la de resolver el contrato. Pero evidentemente esa es una situación no deseada. Desde el punto de vista del contratista, por ejemplo, si la entidad no cumple una decisión del DAP, el resolver el contrato puede ser una salida contractual precisa y puede tener derecho a poner fin al contrato sin una causa imputable. Sin embargo, ese no es el negocio de los contratistas. La idea es que los contratistas entran en un proyecto con el propósito de terminarlo, no con el propósito de salir de él. Y si pensamos este mismo escenario desde el punto de vista de la entidad que quiere que se ejecute un determinado proyecto de infraestructura, ciertamente su interés, más allá de que el incumplimiento del contratista califica como una resolución, su interés no es resolver contratos, su interés es que esa obra, ese hospital, ese colegio o esas defensas ribereñas existan. Y tampoco es muy eficiente para la entidad resolver el contrato y firmar y tener que abrir un expediente para definir el saldo de obra, tener que firmar un contrato con un nuevo contratista que vaya uno a saber cuáles son los riesgos que va a decidir asumir por el trabajo que hizo otro.
Entonces, si bien la resolución es una alternativa, no necesariamente es la alternativa más eficiente. Y aquí vuelvo a aterrizar o a tratar de aterrizar en la pregunta de Osmar. El contexto es un contexto muy preciso. A pesar de que tengo la opción de resolver, no necesariamente me interesa resolver, me interesa que las decisiones se cumplan. Entonces, ¿cómo hago? Cuando ya acudí a un mecanismo, ya se resolvió y no se cumplen. Y ahí es donde entra, es en este espacio muy puntual, pero muy actual, porque creo que muchos de los que estamos en el panel hemos tenido algún contacto con un problema similar, es en este contexto muy particular en donde está disponible la figura del arbitraje de emergencia, no como un mecanismo necesariamente cautelar, eso lo vamos a ver más adelante tal vez, sino más bien como un mecanismo o como un procedimiento que lo que busca es que esta decisión, que es vinculante, porque el contrato así lo dice, y que se tiene que ejecutar y que se tiene que cumplir, en efecto se cumpla. Ese es un poco el contexto en donde podemos acceder a esta figura del arbitraje de emergencia como una figura, digamos, distinta a la cautelar. Muchas gracias, doctor Rodrigo. Bueno, la pregunta, sí, la siguiente pregunta que tenía pensada para usted era ¿cuál es el mecanismo que se utiliza para cumplir, para hacer cumplir una decisión del DAP? Pero bueno, ya finalmente también ya la contestó. Entonces, pero me queda una duda y justamente es a propósito de lo que había señalado, ¿no? Y realmente es esto un procedimiento cautelar, ¿no? Porque hay personas que la doctrina creo que está dividida, ¿no? Para algunos sí, para algunos no. Entonces, ¿qué tipo de procedimiento en específico estamos enfrente de nosotros? Sí, ¿Es sí, realmente un procedimiento cautelar de o no? acuerdo. De acuerdo. Y de repente antes de eso, porque he visto que ahí ha habido una pregunta, un poco de dónde nace la fuente o la posibilidad de acudir al arbitraje de emergencia, va a depender de dos fuentes. La primera fuente es que, claro, cuando tienes estos contratos que regulan la posibilidad de acudir a un DAP y luego de llevar la controversia al arbitraje una vez que el contrato concluya, que es un poco el esquema, digamos, regular de ese tipo de cláusulas de solución de controversias, lo que van a interesado, lo que va a establecer el contrato es, perfecto, tenemos un DAP, pero ¿bajo qué reglamento cuál es el reglamento aplicable al procedimiento ante el Dispute Board? Entonces, en muchos casos, uno puede encontrar como primera fuente el reglamento relativo a los Dispute Boards del ICC, que es algo muy habitual. Y este reglamento establece, por ejemplo, en su cláusula 5.4, que cuando una decisión del DAP no se cumple, uno la puede someter a arbitraje. Entonces, claro, ahí uno ya empieza a tener una primera o empieza a empezar a responder la pregunta, bueno, ¿y cómo voy al arbitraje de emergencia? Y claro, no nos podría decir, sí, pero esa regla, que es el arbitraje de emergencia. Y ahí vamos a la segunda fuente. La segunda fuente va a ser justamente el convenio arbitral. En los contratos NEC, por ejemplo, que es muy habitual encontrar la cláusula de solución de controversias, la cláusula que somete controversias al DAP, el orden, controversias se resuelven de manera escalonada, y también hay reglas específicas contenidas en la cláusula que dicen, por ejemplo, cosas como que si una de las partes toma una decisión del DAP de manera inmediata, cualquiera de las partes puede, ya sea ir al DAP y pedir una medida cautelar, o puede acudir a una audiencia para que se cumpla la decisión del DAP, para que el árbitro de emergencia emita una orden de manera inmediata lo ordenado por el DAP. Entonces, ahí empezamos un poco a saber dónde está la fuente que nos permite acudir al arbitraje de emergencia. Tratándose de una cláusula que está expresamente pactada, ciertamente hay dos detalles no bastante obvios. La primera es que hay un acuerdo entre las partes. Ahí la razón por la cual uno puede acudir a un arbitraje de emergencia. Y lo segundo es que muchos de los reglamentos arbitrales peruanos, por ejemplo, Cámara de Comercio o ANCHAM, establecen que la posibilidad de acudir a un arbitraje de emergencia es
un poco usando los términos usados en el arbitraje internacional, es opt-in, o sea, tiene que haber un sometimiento expreso, no se presume este sometimiento al arbitraje de emergencia. Entonces, con eso un poco que se cumple esta decisión. O sea, primero, por un lado, tienes la voluntad de las partes de someter el incumplimiento de una decisión de un DAP a un arbitraje de emergencia, y por otro lado, también se cumple con esta figura opt-in para que esto pueda ser acogido dentro de los reglamentos del centro al que las partes escojan. Es habitual escoger, por ejemplo, Cámara de Comercio. Eso como primera parte de la respuesta, y yendo a la segunda parte de qué cosa es. Esa es evidentemente una respuesta que se responde de la manera como le encantan responder las preguntas a los abogados, ¿no? Que es el depende, pues, ¿no? Depende. ¿De qué depende? Va a depender sin duda de lo que nos diga la cláusula. Eh, en primer lugar, de las cláusulas que nosotros hemos visto recientemente, insisto, esto es algo que está ocurriendo muy seguido. Y estamos escuchando que muchas partes en contratos de infraestructura bajo esquemas NEC están teniendo desafíos de ejecución de decisiones del DAP. Cierro el paréntesis del contexto. Si bien las cláusulas no son todas iguales, suelen ser muy parecidas, ¿no? Entonces, el procedimiento, a la pregunta de si esto es cautelar o es principal, creo que la primera fuente que hay que mirar es la cláusula. La cláusula no dice si esto es un procedimiento o no. Es raro encontrar una precisión que diga por si acaso esto se entiende como un arbitraje. este, lo que uno a veces encuentra dentro del texto de la cláusula es la referencia a laudos, ¿no? O sea, por ejemplo, y acá voy a tomar la libertad de leer, ¿no? Esta es una cláusula que nosotros hemos visto recientemente, ¿no? Este arbitraje se refiere al arbitraje que uno puede iniciar cuando hay un incumplimiento de la decisión del DAP. Este arbitraje debe ser regido bajo reglas de trámite urgente, y no se puede plantear ninguna defensa de fondo de la controversia objeto de la decisión del DAP se refiere, para justificar su falta de cumplimiento sin demora. Con la orden arbitral de cumplimiento forzoso e inmediato de la decisión, y siempre que haya sido solicitado, se sanciona a la parte que incumpla con el valor de la penalidad más alta pactada, así como también asume los costos íntegros de dicho arbitraje. Y acá viene otra oración interesante. El laudo que ordene el cumplimiento de la decisión no puede alterar, modificar ni suspender el alcance de la referida decisión. Y luego hay una asignación de costos, ¿no? Entonces, claro, cuando ya empezamos a hablar del laudo, pareciera que lo que estamos tratando de decir o lo que estamos entendiendo es que esto es un procedimiento. El problema es que a veces las cláusulas usan el término laudo o orden arbitral de manera indistinta. Entonces, la cláusula puede ser que no sea clara o lo suficientemente expresa para concluir que este es un procedimiento individual, ¿no? Es un procedimiento o es un procedimiento no cautelar. Yo creo, esta es una opinión bastante personal, yo creo que si la cláusula no es precisa, no podemos presumir que estamos ante una institución cautelar. Y claro, cualquiera que lea una cláusula podría decir, bueno, pero la cláusula está haciendo referencia a un arbitraje de emergencia. Pues los arbitrajes de emergencia todo el mundo sabe, y es correcto que los arbitrajes de emergencia son cautelares. Entonces, ¿cómo entiendo esto? Y yo creo que a lo que le tenemos que dar deferencia o prioridad en la interpretación de la cláusula es el objeto, que sí está en la cláusula. Y es que la cláusula lo que busca es que se cumpla con una decisión del DAP. Lo que se va a analizar o lo que se debería analizar es si la decisión fue cumplida o incumplida. No veo mucho espacio, porque si pensamos que esto es cautelar, en teoría deberíamos sustentar el pedido en clave de verosimilitud del derecho, en clave de peligro en la demora, en clave de adecuación o razonabilidad, o en clave de contracautela, ¿no? Que si bien no es un presupuesto cautelar, es un requisito de ejecución, pero finalmente, en teoría, deberíamos exponer la posición bajo esos parámetros, que son los parámetros propios de un procedimiento cautelar, pero no pareciera que cuadrara la cosa, ¿no? Porque hagamos por un momento el ejercicio de, tenemos una decisión del DAP, queremos que se cumpla, yo entiendo que mi contraparte no la ha cumplido, y lo que yo tengo es una cláusula contractual que me dice que puedo ir a un arbitraje de emergencia para que la decisión se cumpla. Si entendemos que ese procedimiento es un procedimiento cautelar, en teoría tendría que ofrecer contracautela, ¿no? No es un poco raro en un contexto en donde, por ejemplo, yo creo que la decisión del DAP ha sido
ejemplo, yo tenía derecho a un impacto en plazo, pues, ¿no? Actualizar el cronograma. ¿Qué contracautela puedo otorgar? Y en segundo lugar, imaginemos que la controversia es una controversia de impacto en costo. Y lo que se establece es que sí, pues tiene que haber una compensación en los costos. Y eso es lo que dice el DAP. Tienes que pagar, tienes que asumir el impacto del costo. Ok. Y no se cumple. Yo quiero acudir al arbitraje de emergencia para que se cumpla la decisión, es decir, para que se haga efectivo el impacto en costo. Tendría que ofrecer una... O sea, no estaría yo pagando, o sea, ya asumí el impacto en costo que no ha sido cubierto por la entidad, generalmente los impactos en costos los asumen las entidades, la entidad no cumple con la decisión y yo, para hacerla efectiva, tengo que poner plata en una cautela para que me paguen lo que el DAP ya dijo que me tienen que pagar. No pareciera que cuadrara un poco la figura de los típicos presupuestos de verosimilitud, peligro, adecuación y contracautela, ¿no? Entonces, yo como entiendo estas cláusulas, evidentemente mucho la redacción de las mismas, ¿no? Esta no es una respuesta general, depende mucho de la redacción. En la medida en que el objeto de la cláusula sea el cumplimiento, alejamos cada vez más de, de un procedimiento cautelar y cuanto más y más compartamentalizada sea la discusión en que lo que es una decisión, pensaría que es un error pensar que porque el rótulo del procedimiento es procedimiento de emergencia, estamos ante un procedimiento cautelar típico y por lo tanto que hay que justificarlo pues en verosimilitud del derecho, en peligro, en adecuación o proporcionalidad y obviamente en el ofrecimiento de una contracautela. Creo que ninguno de los cuatro presupuestos funciona. Me he centrado en la contracautela porque creo que es el que mejor grafica la situación o el dilema o tal vez lo incorrecto que sería pedirla o lo incorrecto que sería pedirla entendiendo que este es un procedimiento cautelar. Pero en general, como yo lo veo, y claro, obviamente, siempre que la cláusula lo sustente, este es un procedimiento más autónomo o autocontenido. Algunos árbitros creo que lo han llamado autosatisfactivo, no estoy tan seguro de eso, eso es un concepto muy judicial, más que un procedimiento cautelar. Muchas gracias, Rodrigo. Y en este orden de ideas, Rodrigo, la pregunta cae por sí sola, ¿no? ¿Qué pasa si se incumple una decisión del árbitro de emergencia? ¿Qué pasaría ahí? Claro. Si la decisión del árbitro de emergencia se incumple, ahí tienes dos grandes salidas, ¿no? Este, bajo la posición de que esto es un laudo, es una decisión equivalente a un laudo, tendrías que acudir a un mecanismo de ejecución del laudo tal cual está previsto en la ley de arbitraje. Ahora, si por alguna razón se entendiera que estamos no ante un laudo, sino ante una orden procesal. Y nuevamente, a veces las cláusulas usan los términos de orden procesal y laudo de manera indistinta, no sé si porque las entienden como sinónimos o porque de repente ahí se equivocaron en una, que la entendían como orden procesal y se equivocaron al poner el laudo, o la entendían como laudo y se equivocaron al poner orden procesal. Pero si la entendemos como una orden procesal, ahí la forma de hacer valer esta decisión sería acudiendo al procedimiento de auxilio judicial que está en el artículo 8 de la ley de arbitraje, ¿no? O sea, que establece pues que para todo lo que no sea laudo, y hay algún tipo de desacato, uno puede acudir también al juez para hacerlo cumplir. Evidentemente, en un contexto de incumplimiento, de decisión del árbitro de emergencia, tal vez el repensar la posibilidad de resolver el contrato puede volverse casi que inevitable, ¿no? Porque si ya fui al DAP, el DAP ya dijo que las cosas se tienen que hacer de determinada manera. Me fui al árbitro de emergencia, el árbitro de emergencia ratificó pues que esta es una orden que se tiene que cumplir y que no ha sido cumplida y se ordena cumplir. Y si sigue en incumplimiento, ya uno determinará pues en base al incumplimiento y a cuán funcionales serían los actos de ejecución del laudo o los actos de auxilio judicial, cuán capaces son de efectivamente hacer cumplir una orden, ya decidí yo si sigo intentando o activo la salida de la resolución, pero creo que ese es el escenario más dramático de todos, ¿no? Porque, insisto, más allá de que, como dice el título
de la mesa de hoy y del conversatorio de hoy, en los arbitrajes, perdón, en los contratos de obra, suelen llevarse a cabo batallas, verdaderas batallas legales. Lo cierto es que la finalidad de un proyecto, desde el punto de vista del contratista, no es pelearse, no es resolver, no es cobrar eventualmente una indemnización. La finalidad y el objetivo del contratista es el hacer valer su negocio, y su negocio es que las obras terminen, es concluir una obra. Eso es lo que quieren. Y lo mismo desde el punto de vista de las entidades que saben que es necesaria determinada infraestructura. El resolver contratos tampoco es lo que en el fondo quieren, más allá de que pueda ser el resultado de la batalla, ¿no? Entonces, creo que este mecanismo es un mecanismo que es útil porque hace valer uno de los pilares de este tipo de contratos, estos contratos FIDI y CONEC que suelen incluir estas cláusulas, que son que las decisiones del DAP se tienen que cumplir. De nada sirve tener la decisión y no cumplirla. De nada sirve tener instalado permanentemente un DAP si es que las decisiones no van a caer en saco roto, ¿no? Entonces, creo que es un mecanismo que funciona y que está orientado a que las cosas se cumplan más que a los contratos se resuelvan, ¿no? Y eso creo que es el valor, en mi opinión, más valioso en un contexto de contratos donde la litigiosidad tiende a ser alta. Muchas gracias, doctor Rodrigo, por sus aportes. De hecho, es un tema bastante controversial, ¿no? Y justamente como lo mencionaba, ¿no? La respuesta en muchos de esos casos siempre va a ser depende, ¿no? Depende, como todos los abogados solemos contestar. Les encanta. Y creo que esto podría darnos todo un conversatorio solamente de este tema, pero bueno, tenemos que proseguir. Y bueno, finalmente vamos a ver el tema de el post-laudo, ¿no? ¿Qué es lo que viene post-laudo? Y para ello tenemos los aportes de la doctora Cintia, que nos va a hablar un poco acerca del recurso de anulación del laudo, ¿no? Y hacer contraste lo que establecía la ley de contrataciones del Estado anterior versus con lo que está sucediendo actualmente con la Ley General de Contrataciones Públicas. En este sentido, mi primera pregunta, doctora Cintia, es la siguiente. ¿La acción de anulación del laudo puede quedar limitada por la exigencia de presentar fianzas previsto en el artículo del reglamento vigente? ¿Cuáles son los recursos que presenta el contratista para evitar su presentación? Muchas gracias. Primero agradecer a Cara Amazonas por la gentil invitación y por promover estos espacios donde en realidad este conversatorio se basa en que los expositores puedan comentar los casos y lo que se vive en la realidad en la gestión de estos contratos en el marco de las contrataciones públicas, en el arbitraje, como bien ya se ha explicado, y ahora en la parte post, ¿no? Ya tengo el laudo, existe una parte evidentemente que entonces, qué acción puede realizar? Entonces, dentro del marco de las contrataciones públicas, sabemos todos acudir al recurso de anulación. Pero, ¿qué ocurre con el recurso de anulación específicamente sobre los requisitos para este camino, esta medida? Si nos vamos al decreto legislativo 1017, cuando menciona esta figura del recurso de anulación, se inviabilidad de las partes, incluir en la cláusula arbitral un requisito de admisibilidad que va a comprender una fianza, por cuyo monto será definido por un tribunal arbitral. Entonces, en este marco de la 1017, esta exigencia para la admisibilidad, no para suspender los efectos del laudo, solo para interponer el recurso de anulación, era facultad de las partes que debían ser acordadas en una cláusula arbitral. Luego de 8 años, se modifica, se cambia, se deja sin efecto, ya entra en vigencia otra norma, que es la ley 3225, y que cambia esa posibilidad, esa potestad, y lo convierte en una exigencia, en una obligación, y señala expresamente en esta norma, en la 3225, que para interponer un recurso de anulación, ya no para ambas partes, solo para el contratista, se tiene que adjuntar, cumplir con presentar una fianza como requisito
para que no sea declarado improcedente. ¿Y esta fianza en qué consiste? O consistía en la 3225 en presentar esta fianza por un monto del 3% del monto contractual, siempre y cuando las controversias se sustenten en ser materias declarativas, o el 20% de la controversia del monto que ordena el tribunal arbitral a pagar a la parte afectada. Evidentemente, el 20% de la materia controvertida o el 3% del monto contractual se evidencia que es un total impedimento para accionar este recurso de anulación por parte del contratista de manera económica. Existe una limitación económica y que no resulta, digámoslo así, justo, porque no hay un trato igualitario con la otra parte, que es el Estado. Porque desde la 3225, ¿qué se le exige al Estado para poder accionar esta anulación del laudo? Simplemente dos requisitos. Primero, que el titular de la entidad, mediante resolución, autorice esta acción, y el otro, que presente un informe de beneficio-costo donde se señale de manera expresa ciertos requisitos, como es el costo en tiempo, recursos del proceso judicial en sí, la expectativa de éxito de seguir la anulación. Entonces, en virtud a ello, es que se sostiene que para la entidad solamente se tiene que presentar este informe, la autorización para proceder con la acción, y delimita para que no se mencione que no existen limitaciones en su actuar. Solamente se señala que constituye una responsabilidad funcional de impulsar un recurso de anulación cuando de su análisis costo-beneficio se determina que la posición de la entidad razonablemente no va a ser acogida por, por la autoridad judicial. Ese es el único requisito que se le exige a la entidad. Mientras tanto, al contratista, como ya se ha mencionado, el impedimento fáctico es esta carta fianza, que tiene que tener estos dos montos, que es de verdad que afecta a la economía de los contratistas, para un derecho que evidentemente que evita ejercer un derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el derecho de acción. Ante este escenario, ¿qué se ha visto en la práctica? Los contratistas han recurrido a la figura del control difuso. Han solicitado que los jueces apliquen el control difuso, invocando el artículo 138 de la Constitución Política, en virtud a que en todo proceso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces deben preferir la primera. Y claro, en virtud a ello, hacer un test de proporcionalidad y al efectuar un juicio constitucional en este pedido, existen diversos pronunciamientos por las salas comerciales en las que se ha determinado que no se va a proceder con la exigencia de este requisito. Por ejemplo, tenemos el caso del expediente 723 del 2023, donde la primera sala comercial de Lima, bajo el régimen de la 3225, efectuando un test de proporcionalidad, determinó que no resulta exigible la presentación de esta carta fianza. ¿Bajo qué propósito? Señalando que en virtud a que lo previsto en la norma 3225, en el artículo 45, se ha podido evidenciar que hay una contravención con el derecho a la igualdad ante la ley, porque no existe un trato igualitario en los requisitos de exigencia para actuar mediante esta anulación del laudo lestista. Por eso es que de manera expresa se señala que resulta inaplicable para el caso en específico es la inexigencia de la presentación de esta carta fianza. Bueno, las condiciones y el desarrollo que se ha dado para el marco de la 3225 en ley, en la 32069. La exigencia para el contratista se mantiene en la carta fianza y para el Estado la misma exigencia
autorización y el informe de costo-beneficio. Entonces, en virtud de ello, es que se sostiene que existe para recurrir a esta figura de la anulación del laudo, pero que los contratistas, que son los más afectados de manera económica, tienen esta figura, ¿no? Depende de cada caso también, para sustentar y evitar la presentación de esta fianza mediante la figura del control difuso. Muchas gracias, Cintia. De hecho, sí, bastante preocupante, ¿no? Que se viene produciendo desde la anterior normativa y que en buena cuenta lo interesante y lo bonito de estos conversatorios y también yo diría también de las redes sociales como LinkedIn, compartir. Yo ciertamente he visto que Claudia, este caso que tú comentabas, y que sirve para los demás abogados que también litigamos, porque lamentablemente no hay una uniformidad por parte de las salas. No todas las salas tienen este buen criterio de aplicar este control difuso. Entonces, sí, ciertamente se agradece que puedas compartir esta información. Eh, entonces, un saludo, Claudia, si es que está por ahí también. Y entonces esto nos lleva a la segunda pregunta, Cintia. ¿Y tal exigencia debe ser aplicada en aquellos laudos que no resuelven la controversia? ¿Qué opinas tú? Sí, mira, lo que pasa es que, como sabemos, dentro del marco del artículo 41 de la Ley de Arbitraje, se ha determinado que existe la posibilidad que los tribunales resuelvan, por ejemplo, excepciones en un laudo parcial, y si está en un laudo parcial y continúa con otras controversias, acogiendo estas excepciones, valga la precisión, es que se tiene que esperar que se resuelva todo para recurrir recién al recurso de anulación. Pero en aquellos casos donde se acoge las excepciones y se da término del proceso arbitral, la norma te indica que se tiene que recurrir, evidentemente, de manera directa al recurso de anulación. ¿Qué ocurre en estos casos? Si bien ya se ha señalado que la norma de contrataciones, la vigente, tanto sea la 3225, se exige como requisito para los contratistas la presentación de esta fianza, si se hace un análisis específico de este artículo, se establece de lo que se resuelve la controversia en sí. Te dicen el 3% del contrato si la materia controvertida es declarativa, o el 20% de lo que se ordena el pago. Entonces, los conceptos o los preceptos de esta disposición se sustentan en un pronunciamiento del fondo de la controversia. Pero, ¿qué ocurre cuando existe un laudo que dio por terminada la actuación arbitral, el proceso arbitral, pero no resolvió el fondo? Solamente se sustentó en una excepción. Es ante este escenario también exigible que me presentara una fianza con el riesgo de que el contratista presente su demanda y la declaren improcedente, inadmisible, y si no la presento improcedente. Se acoge ese escenario para estos casos de aquellos laudos donde no se resuelve el fondo y solamente se resuelve excepciones. Bueno, en este caso también hemos tenido en el estudio se ha visto un caso, que es el expediente 551 del 2024 por la primera sala, emitido por la primera sala. ¿Y cuál fue la situación de este caso? Que si bien se formularon excepciones que no fueron acogidas por la parte por el tribunal, fueron formuladas por el Estado, luego, de oficio, cuando ya se está discutiendo el fondo, que bueno, se estaba discutiendo sobre si existen o no causales de la nulidad de un contrato, el tribunal de oficio determina: no soy competente. No soy competente para yo poder advertir, para determinar si se ha incurrido en una causal o no de nulidad, que se sustentaba en la presentación de documentación inexacta. La presentación de documentación inexacta porque señala que, bueno, en este caso en específico, que el único competente para determinar si se ha presentado documentación inexacta o no era el OSEN. El tribunal no era competente. Y en el laudo final determina que no es competente
y este es el laudo, ¿no? Así se resuelve. Entonces el contratista, evidentemente, nos dice, podemos ir a un recurso de anulación, tenemos que presentar una fianza por el 3% del monto contractual, que en este caso eran más de 300 millones, porque evidentemente no hay un monto, se tendría que considerar esa disposición de la norma que solamente te vas a, que cuando es declarativo, 3% del monto. Entonces, nosotros, ¿qué recurrimos? Dijimos que sí podemos ir a un recurso de anulación, pero que no se debe presentar una fianza. Primero, porque este laudo, de acuerdo al precepto, el numeral 4 del artículo 41, es un laudo que evidentemente solo resuelve una excepción, que no ha resuelto el fondo, evidentemente, y por tal motivo no resulta exigible para este caso las condiciones de la norma de contrataciones porque no se ha tocado el fondo, valga la reiteración. Y es así, con este pedido, es que la primera sala determina, concluye que para la admisibilidad del presente recurso de anulación no resulta exigible carta fianza alguna al no configurarse los supuestos antes señalados. Por tanto, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el ejercicio del control difuso. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos invocado dos argumentos. Uno, por el control difuso en sí, y el otro argumento era que de acuerdo a lo que de la ley de arbitraje, no se debía exigir esta fianza, porque aquí no se está resolviendo fondo, sino que solo se ha hecho un desarrollo vinculado a lo que es una excepción, en este caso la excepción de incompetencia. Y este argumento por el artículo 41 es que es acogido por la sala y se determina que no se debe fianza. Entonces, considerando la pregunta y en relación al otro caso, también existe otro escenario donde no se exige para aquellas situaciones donde ya existe un laudo final, pero que solo se sustenta en una excepción. Aunado a ello, también decisión que en este caso específico, en este expediente 551, luego que se determinó que no es exigible esta fianza, el propio tribunal, de acuerdo la propia sala, de acuerdo al artículo 41, señaló que incluso para estos laudos solo comprende el desarrollo de una excepción, ellos pueden determinar y pueden evaluar los argumentos de fondo, que si bien en la ley de arbitraje, en el artículo 62, se establece una prohibición expresa de que la autoridad puede revisar el fondo de un laudo, ese precepto no se aplica para aquellos laudos donde lo único que se desarrolla es la excepción. Y tal es así que tenemos casos de manera literal, es lo que vengo explicando, como es el expediente 465 del 2018, ¿no? 2018, y incluso la casación 3815 del 2016, que establece expresamente que al no ser fondo de la controversia, las excepciones u objeciones al arbitraje y por ende, al no ser fondo de la controversia, habilita al ente judicial a verificar la decisión adoptada con respecto a la decisión desestimada, así como desplegar su propio criterio jurisdiccional sin limitación alguna. Entonces, bajo ese marco, en este mismo caso, número uno, no se exige la fianza, y número dos, cuando se determina cuáles son los criterios por los cuales el tribunal se declaró en este caso no competente para pronunciarse sobre un pedido de nulidad, declaró fundado el recurso de anulación y determinó las propias razones, porque desarrolló y absolvió las razones desarrolladas por el tribunal arbitral y se emitió un propio criterio jurisdiccional. Y evidentemente anuló en su totalidad el laudo arbitral. Entonces, bajo este marco es que he tratado de responder las dos preguntas que me has formulado, Omar. Muchas gracias, Cintia. Bueno, por cuestiones de tiempo solamente tengo una última pregunta y es la siguiente. ¿Es posible, Cintia, cuestionar un laudo arbitral por alegaciones distintas a las señaladas en los pedidos contra el laudo en sede arbitral?
Bueno, en este caso, nosotros tenemos que advertir que la lógica para presentar un recurso de anulación, por ejemplo, sobre los literales B, ¿no? Que establece en el numeral 2 del artículo 63 de la ley de arbitraje, te indica expresamente que para poder recurrir al recurso de anulación tienes que hacer tus reclamos previos, ¿no es cierto? Poslaudo, que nosotros lo conocemos como interpretación, rectificación, exclusión, entre otros. Dicho esto, sabemos también que existe un pleno regional comercial del año 2016 que señala que ninguno de estos recursos post-laudo puede sustentar un vicio de la motivación. Por eso señala que cuando el reclamo del recurso de anulación es expreso a la motivación, estos reclamos post-laudo no son exigibles. Pero cuando se han efectuado en sede arbitral estos requisitos post-laudos, estos argumentos tienen que ser idénticos al recurso de anulación cuando no hayan sido considerados por el tribunal arbitral. Esto tenemos como caso el expediente 0018 del 2024, que también es de la primera sala comercial de Lima, en la que se estableció expresamente, en este caso, que fue interpuesto por una entidad pública, en la que se señaló argumentos en el recurso de anulación distintos a su pedido de interpretación. Totalmente distintos, eran nuevas alegaciones. ¿Y qué dice la primera sala? La primera sala dice, yo tengo conocimiento de este pleno regional comercial que tú puedes recurrir de manera directa, sin reclamo previo en sede arbitral, al recurso de anulación. Y yo también lo aplico. Pero ¿qué ocurre en este caso? Tú sí has acudido a esos recursos post laudo, has formulado interpretación y esa interpretación no te ha sido, evidentemente, no ha sido declarada favorable, ha sido declarado no al lugar y estos son los argumentos denegados. Y tú no has dejado constancia de otro argumento mayor en el arbitraje. Entonces, ustedes, cuando vienen al recurso de anulación, recién formulan nuevos argumentos. Entonces, la sala establece que no es posible revisar un recurso de anulación con nuevos argumentos que no hayan sido tocados o denegados o conocidos por el tribunal arbitral. Y por tal motivo, bajo ese desarrollo, es que declara improcedente el recurso de anulación. Lo declara improcedente por esta razón. Porque dice, el criterio que este colegiado comparte es, distinto es el supuesto en el cual, habiéndose formulado recurso previo, como en el presente caso, no se expresa desacuerdo alguno con el análisis de determinados temas, ni se hace reserva para el desarrollar tal reclamo en sede judicial. Este colegiado ha señalado en diversa jurisprudencia que debe haber coherencia y armonía entre lo que se alega en la solicitud poslaudo y lo que se alega en el recurso de anulación. Si esto no sucede, como es el declararse improcedente. Esa es la respuesta y cómo se viene practicando, ¿no es cierto?, en las salas comerciales de Lima. Entonces, a tu respuesta, Osmar, sí, evidentemente, no es posible cuestionar un laudo por alegaciones distintas en los pedidos contra el laudo en sede arbitral. Muchas gracias, Cintia. Y bueno, con esto estaríamos terminando, culminando este conversar parte de los panelistas. No sé si quieran contestar algunas preguntas. Hay algunas preguntas en el chat. Eh, quizás, no sé. Eh, Rodrigo, pues, podrías, no sé si llegases a tocar esta pregunta, ¿la medida dictada por el árbitro de emergencia es definitiva o puede ser rearbitral? Sí, a ver, esa es una muy buena pregunta. Este, de nuevo.
Voy a tener que ser el antipático que responde depende a todo, pero es un depende práctico, ¿no? Porque en primer lugar yo miraría lo que dice la cláusula que regula la posibilidad de acudir a un procedimiento de emergencia para el cumplimiento. Si la pregunta es, este, esa decisión que ordena el cumplimiento es revisable por otro tribunal, como una especie de segunda instancia, yo me inclinaría a que no. Me inclinaría a que no, primero porque es muy raro ver una cláusula de ese tipo, en segundo lugar es muy raro que en arbitraje en general tengas esta figura de la doble instancia, o de la apelación. Y además que creo que sería poco práctico, ¿no? Porque imaginemos lo terrible que sería que yo ya tengo una decisión del DAP, esa decisión no se cumple, estoy obligado ahora a irme a un procedimiento de emergencia para que se cumpla lo que el DAP dijo, y además obtengo la decisión que dice que sí, que en efecto ha habido un incumplimiento y que esta parte que ha incumplido tiene que cumplir con lo que dijo el DAP. Y ahí después de eso hay una segunda revisión para luego determinar si hubo incumplimiento o no, y si tenemos que forzar a la parte incumplidora a que satisfaga lo que sea que el DAP le dijo que tenía que hacer. Entonces, desde ese enfoque me parece poco práctico. De repente la pregunta está enfocada por otro lado, ¿no? Es, ya, tenemos esta decisión, pero ¿queda acá? Y creo que estas decisiones de cumplimiento tienen que ser vistas desde el punto de vista general de que las decisiones del DAP son revisables por un arbitraje o en un arbitraje al final de la conclusión del contrato. Entonces, y acá esto lo voy a explicar tal vez con un ejemplo. Creo que con esto la cosa va a quedar más clara. Imaginemos que un contratista siente que se le está pidiendo que haga algún tipo de trabajo que no está contemplado dentro del alcance. Imaginemos. Y empieza una discusión entre el contratista y el propietario para ver si está dentro de su alcance o no, porque evidentemente si está dentro de su alcance, el costo lo asume el contratista, si no está dentro del alcance, lo asume el propietario. Y el DAP concluye que sí, pues contratista ejecuta, eso está dentro de tu alcance. Está claro para el DAP que está dentro del contrato. En situaciones normales, si hay un cumplimiento voluntario y el contratista ejecuta, si el contratista dice, bueno, perfecto, tengo que cumplir porque no me queda otra, pero espérate tantito que vamos a ver después cuando termine este contrato, que yo me voy a llevar este arbitraje y te voy a ganar. Lo mismo pasaría en un contexto de obligación o en un contexto de cumplimiento o de exigencia compulsoria de cumplimiento por parte de un árbitro de emergencia. En ese mismo ejemplo, si el árbitro de emergencia dice, oye, no has cumplido, cumple, y finalmente se cumple, recordemos que esto va a terminar siendo materia de una revisión por el árbitro o por el tribunal arbitral, digamos, del arbitraje acumulado, del arbitraje final o del arbitraje único cuando termina la ejecución del contrato. Porque recordemos que este es un acto de ejecución. Lo que busca es que algo que no se ha hecho se haga. Evidentemente, regresando al ejemplo, vino el árbitro de emergencia y le dice al contratista, ya pues ejecuta, ¿ya? Y además se ejecuta porque si no, ojo que como no estás ejecutando te estoy aplicando penalidades, porque muchas veces estas cláusulas establecen la aplicación de penalidad diaria. Entonces el contratista dice, bueno, ok, no tengo más remedio, voy a ejecutar, no quiero estas penalidades, ya estoy harto, voy a cumplir. Mañana lleva esta controversia a arbitraje y el tribunal arbitral dice que en realidad estaba fuera del alcance, lo que va a pasar es que este contratista se le va a tener que devolver los costos que él asumió, este, eh, y ahí vemos un poco que esta decisión tiene un aspecto de reversibilidad, ¿no? Yo pensaría que la revisión de la decisión del árbitro de emergencia no está en el marco de este procedimiento de emergencia, sino, en todo caso, cuando termine el contrato y yo cumplí porque me vino este árbitro de emergencia y me obligó a hacer esto, con lo cual yo estoy en desacuerdo, si mañana resulta que en la posición o el DAP se equivocó al resolver y que mi posición era correcta y que esto que yo tenía que hacer o que fui obligado a hacer estaba fuera de mi alcance, en ese arbitraje, todos los efectos económicos que yo tuve que asumir van a cambiar. Yo lo vería revisable tal vez por ese lado, pero no por el lado del procedimiento. Ok, muchas gracias, Rodrigo.
Bueno, yo creo que por cuestiones de tiempo vamos a finalizar ahí. Agradezco a los panelistas, ¿no? Un poco para hacer el resumen del conversatorio de hoy. No cabe duda alguna que los efectos del caso de Odebrecht siguen hasta el día de hoy, ¿no? Vemos que hay, si bien es cierto, se han dado medidas un poco más protectoras para temas de evitar un favorecimiento de corrupción. También vemos, por otro lado, hemos podido conversar que hay problemas, aún persisten problemas, ¿no? En el sentido de que hay una regulación desproporcional, no se está respetando el principio de igualdad de armas, sobre todo para el contratista, ¿no? Y en líneas generales, la frase, como se dice, justos pagos, ¿no? No solamente respecto de los árbitros que han sido perseguidos, sino también respecto de la regulación del contratista, ¿no? Esta deficiencia, esta sobrecarga, ¿no? Por ejemplo, mediante exigir cartas fianzas para el tema de anulación de laudos, telas que explicaba también Rodrigo, ¿no? Sin duda alguna es un tema bastante apasionante y que hemos tratado de abarcar desde el origen del arbitraje, que como exponía, como empezó Ofelia, hasta finalmente la etapa post-laudo, ¿no? Entonces, no me queda nada más que agradecer profundamente a nuestros panelistas por sus valiosas reflexiones, personas que se conectaron el día de hoy desde distintos lugares del país y del extranjero. Hoy quedó claro que el arbitraje en infraestructura pública, controversias, también influye en la continuidad de las obras, en la confianza institucional y en la calidad del gasto público. Siguen siendo enormes, pero espacios como este permiten construir debate técnico serio y propuestas de mejora. En nombre de la mesa que me ha tocado moderar, gracias por acompañarnos en esta conversación jurídica de alto nivel y que tengan un excelente día. Chao, Es- cuídense mucho. Muchas gracias. Estimados, buenas tardes. Antes de que se despidan, por favor, todos los presentes, los asistentes podrían encender sus cámaras para una última foto.